de la victoria del equipo de Luis de la Fuente, que hoy se ha podido reponer al empate. Por supuesto, tenemos que hablar de ese primer gol de Nico Williams al minuto 47, tras pase de quien iba a ser del niño de 17 años, Lamine Yamal. Después llegaría el trago amargo, por supuesto, el de Palmer, pase de Bellingham al minuto 73, y finalmente Mikel Oyarzabal, que marcaría el 2-1 definitivo. Así que ya tenemos campeón en Europa. En Berlín la selección española ya ha alzado ese trofeo que le hace como el equipo que ha ganado más veces justamente la Eurocopa. Estamos hablando ya de 4 títulos para la selección española, una selección que no había llegado justamente en este caso, no había llegado como favorita, pero tenemos que hablar evidentemente de una selección que ya entonces ha llegado a 4 campeonatos. Estamos hablando evidentemente que ya ha sido los últimos campeones. Tenemos que hablar de la Eurocopa 2012, donde fue la selección española. Le siguió Portugal en el 2016, posteriormente Italia en el 2020, y ahora tenemos como último campeón entonces a la selección española. Pero para que nos hablen de ese partido, como lo han hecho durante todos estos días en Entre Copas, tenemos a nuestras compañeras Eli Patiño y Ceci Lagos. Bueno, chicas, se cumple el pronóstico, pero yo creo que más que cumplirse el pronóstico se hace un poco justicia, ¿no? Por el hecho de que estaba hablábamos, ¿no?, del tipo de fútbol que expresaba el equipo español. Les envío un saludo así desde el lugar de los hechos, como lo hablábamos antes de que saliéramos al aire. Qué lindo estar aquí viviendo tan de cerca una final. Y bueno, aquí estábamos en las inmediaciones del Hard Rock Stadium justamente viendo parte del partido, así que las quiero escuchar. Ceci, me quedo contigo primero. Háblame de lo que ha sido para ti el partido hoy entre España e Inglaterra. El partido, ya luego podemos hablar de lo que ha sido todo el torneo para la selección española, pero básicamente lo que hemos visto en estos 90 minutos que casi se nos van a los 120. Hola Caro, Eli y a todos quienes están en nuestra sintonía en este último capítulo de Entre Copas. No sé cómo se pasaron estas 5 semanas volando, 2 finales hoy día, por supuesto, iba a terminar el programa. Ya tenemos campeón europeo y, como decía esto, de justicia, es merecido. España le ganó por 2-1 a Inglaterra, además con una cucharada de su propia medicina para los ingleses, con ese gol casi a último minuto, el minuto 86 de Oyarzabal, esa salvada providencial de Unai Simón, y desde la línea además en un doble intento Dani Olmo, y con eso ya creo que los españoles podían decir ok, el título es nuestro, pero no la pasaron tan bien, y yo creo que el primer tiempo fue quizás lo más bajo que vimos de España. Inglaterra fue difícil, es duro, sabíamos que iba a haber un tema con la tenencia de pelota, y más allá de que la posesión fue altísima, un 72% en el primer tiempo para España, fue complejo para ellos poder penetrar la defensa y poder marcar. Y además estuvo jugando de contragolpe Inglaterra, por lo tanto también llegó de alguna manera más directa y profunda en algunas ocasiones, aunque Unai Simón no tuvo intervenciones de cuidado o que significaran salvar su arco. Pero básicamente el primer tiempo fue complejo, fue duro, fue rocoso, como dicen ustedes, y no fue tan atractivo. Sin embargo, hubo café cargado. Además salió Rodri en el entretiempo, entró Zubimendi, y eso fue, en principio no pensaba, es una baja importante, que fue coronado después como mejor jugador del torneo en la premiación, y sin embargo al minuto de juego Nico Williams, después de ese pase y esa jugada fantástica que fue por el sector derecho con el pase de Dani Carvajal a Lamine Yamal, y Lamine Yamal en su jugada simbólica, en su jugada que es una marca registrada de él, corta la diagonal, se saca a algunos jugadores de encima, y detrás de Walker venía corriendo Nico Williams, que empalma esa pelota y pega un remate rasante al segundo palo, derrotando a Pickford, por fin, que además tuvo un muy buen partido. Podrían haber sido más goles de España, tuvo buenas atajadas en el segundo tiempo, pero como ya sabemos, Southgate sabe también hacer cambios, y fue Palmer el que finalmente, después de una pelota dividida que pierde Cucurella,
muy alto, defendiendo muy alto, tiene que bajar y le da todo ese espacio a Palmer para que corra con la pelota, finalmente se asocia también por el sector derecho y recibe de Saka, si no me equivoco, o fue de Bellingham, de Bellingham, después del remate rasante para Era poder Saka, anotar Bellingham el empate. y Palmer. Sí, así es. Pero el carrerón que se da Palmer de 3/4 de cancha propia hasta el área prácticamente o fuera del área 3/4 de España es fantástico y le dejan todo ese espacio y así marca el 1-1 y ahí dijimos otra vez lo mismo y por fortaleza mental capaz que los ingleses los lleven a los penales y ganen porque Pickford anda encendidísimo. Pero bueno, como son las cosas, entra Oyarzábal y finalmente en el minuto 86 también tras la jugada y la asistencia de Cucurella, que de alguna manera tuvo un poquito de responsabilidad en el empate, pues se reivindica con esta asistencia que le da a Oyarzábal y que en un momento todos pensamos, uy, lo van a cobrar offside, pero no, después se mostró que estaba perfectamente habilitado y se marca el 2-1 y de ahí, bueno, los ingleses trataron de irse en los últimos minutos al arco de Unai Simón y al minuto 89 hubo córner y bueno, hubo un cabezazo de Rice y Unai Simón, una tapada que en cualquier otro momento hubiera sido gol y después intenta Guehi y desde la línea misma Dani Olmo salva y con eso ya tú dices aquí no entra más y después de los 4 minutos de tiempo agregado resistieron bien, Inglaterra no pudo más y se hizo justicia con el merecidísimo campeón de esta Eurocopa, el mejor equipo del torneo, con campaña perfecta, 7 partidos ganados, en ningún momento fueron a penales, un solo alargue, por lo tanto España merecido campeón de la Eurocopa 2024. Bueno, qué buena radiografía la que nos acaba de dar Ceci de los 90 minutos del partido. El que no lo haya visto, lo que les acaba de contar Ceci, eso fue lo que pasó en los minutos más importantes. La lesión de Rodrigo, en la salvada de Olmo, por supuesto los goles. Pero, Eli, yéndonos prácticamente ya directamente a lo táctico, ¿no? Yo veía ese primer tiempo, un poco de lo que comentaba Ceci, y decíamos, cayó en las redes España. O sea, Inglaterra lo había dormido como había dormido a la mayoría de sus rivales durante todo el torneo y España también estaba cayendo de eso, estaba cayendo ahí. A partir de ahí, Eli, te pregunto, ¿cómo te parece que Luis de la Fuente y los jugadores terminaron rompiendo ese, no celofán, pero sí ese partido en donde te duerme y te hace que no seas tú, porque España no estaba haciendo ella, por lo menos en ese primer tiempo, lo del segundo ya fue otra historia. ¿Cómo andas, Caro? Desde el lugar de los hechos, como tiene que ser en Entre Copas, los primeros que llegaron, que llegamos y los últimos que nos vamos a ir. Voy a extrañar muchísimo los resúmenes de Ceci, porque si no hubiera visto el partido, me lo explica en 2 minutos, así mira, de arriba para abajo lo que pasó hasta el minuto 94. ¿Sabes que yo no creo que estaban cayendo en la trampa? Yo creo que así se tenía que jugar la final, ¿no? Inclusive en algunos momentos donde decías, ¿por qué Yamal no vaya en cara? No, prefería el pase atrás. O sea, hoy jugaron mucho más seguros. O sea, España entendía que no podía regalar absolutamente nada y no es que renunciara a su forma, sino también entendía que enfrente tenía un equipo que si le dabas ventaja te podía vacunar y ya sabemos cómo es esta Inglaterra, que si te hacía un gol se iba a volver misión imposible. Entonces, a partir de ahí, cuando sale Rodri, yo me preocupé, dije, es que ¿con quién sustituyes a Rodri? No hay alguien mejor en su posición. Y realmente ayer era preocupante porque ¿dónde pensabas o dónde estaba buscando Inglaterra atacar? Precisamente ahí, la espalda de Rodri, donde nunca se sintió en el primer tiempo tan cómodo Foden, un poco más cargado hasta el sector izquierdo Bellingham, pero también intentaba Harry Kane, sumaban gente ahí a la espalda de Rodri, pero Rodri con la personalidad, con la calidad que tiene, lo supo controlar bien en el primer tiempo. Yo creo que el primer tiempo fue algo de control y en el segundo, cuando cae el gol tan rápido, ahí te cambia inmediatamente, es cuando te rompe, ¿no? Porque necesitaba una Nico Williams, que se la descuidaran en una para poder precisamente aprovecharlo. Y bueno, ya sabemos las asistencias que puso Yamal, la velocidad que tiene. Para mí, más allá de que Rodri probablemente fue de lo mejor de esta España en la Eurocopa, no dejaría de lado a Olmo. Para mí Dani Olmo fue también de lo mejor de esta España, digo, a pesar de que termina siendo titular por la lesión de Pedri, creo que ingresa de manera espectacular a lo que quiere Luis de la Fuente, y siempre fue un equipo que intentó, porque a pesar del empate con ese gol de Palmer, veíamos después que Nico Williams se tiraba más hacia el centro para tratar de retener un poquito la pelota. ¿A qué voy? Que España no improvisó.
España siempre creyó en su fútbol y a través de su fútbol consigue llevarse esta Eurocopa. Creo que ahí es donde está la clave. Para mí no renunciaron, para mí calcularon como tiene que ser, con personalidad, con seriedad, y cuando tuvieron esa posibilidad, mataron, porque si no hubiera sido por Pickford, yo creo que este resultado no hubiera sido de 2-1, ¿eh? O sea, si hubiera sido la realidad del partido, 3 o 4 goles sin problema, porque España fue la que más intentó, como le pasó a Inglaterra durante toda la Eurocopa también. Intentaba más el de enfrente, pero ellos terminaban ganando. Hoy no se cumplió. Exactamente, es que justamente, de hecho estábamos aquí con Eduardo Vizcayar en las afueras del estadio esperando el partido, esperando hacer el programa y hablábamos, por ejemplo, ese detalle que cuentas, ¿no, Eli? Cómo de repente veíamos a un Yamal y al mismo Nico Williams que por momentos no podían hacer ese desborde que nos tienen acostumbrados como extremos y que de alguna manera Inglaterra le obligaba un poco a cerrar los espacios y a partir de ahí ver qué espacios conseguían. Le costó a España, me parece a mí, también en ese primer tiempo, pero en el segundo definitivamente me parece que se impuso y por eso creo que todos tenemos la impresión de que pudieron ser más los goles españoles. Pero Ceci, me llamó la atención lo del tema del MVP. Yo también cuando tuve que ver quiénes eran los galardonados, se queda con la bota oro, en este caso Dani Olmo, con 3 goles y 2 asistencias. Ojo que él toca toca la pelota como un poquito en el primer gol. Luego viene, hablábamos de la salida de Rodri justamente por esa lesión en el segundo tiempo y decíamos y preguntábamos, pero ¿por qué a Rodri? ¿Por qué no a Dani Olmo? Yo se lo hubiese dado. Creo que fue una cuestión de quererle repartir a cada uno, pero me dicen por aquí que ya se encuentra con nosotros Alex Pareja, así que Alex, bienvenido. Y bueno, la selección española que ha quedado campeona y que creo que, como le decía a Eli y a Ceci, de alguna manera uno entiende que esta selección española eres la clara favorita y la que uno esperaba que ganara por el fútbol que venía propagando en una Eurocopa que trajo también bien poquito y yo creo que Inglaterra es la muestra de eso. ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo estáis? Sí, no sucede siempre, pero esta vez sí que el fútbol ha hecho justicia. El equipo que más propuso de principio a fin, además, porque arrancando con ese 3-0 sensacional contra Croacia, al final se ha acabado llevando el título. E Inglaterra otra vez llega al mismo techo que llegó el año pasado, es decir, a la final, y otra vez se va a ir con la misma sensación de no haber intentado todo lo que tenía o no haber puesto todo el arsenal del que disponía para intentar ser calculador, intentar ser amarrategui, como se le dice en España precisamente, y no le ha funcionado. Lo mejor ha sido eso, que ha ganado el equipo que mejor ha jugado durante todo el torneo, que más ha propuesto algo emocionante para el espectador neutral y que además también ha sabido jugar como un equipo. O sea, no era España una selección que tuviera una individualidad tan dominante como Mbappé en Francia, por ejemplo, como cualquiera de los que me digas en Inglaterra, los Phil Foden, los Bellingham, los Harry Kane. España no tenía ese tipo de futbolistas, los ha generado durante el torneo con Nico y con Lamine Yamal, pero Nico y Lamine Yamal son solo la punta del iceberg de todo el trabajo colectivo que ha sido la verdadera fuerza de España durante todo este torneo. Fijaos que hoy se lesiona a Rodri, que ha sido el MVP de este torneo, de esta Eurocopa, y sale Zubimendi, que no había jugado y te cumple exactamente el mismo papel. Eso te demuestra el poder del equipo. No se notó en absoluto, porque Zubimendi es un pedazo de futbolista también. O el ejemplo de Marc Cucurella, un futbolista que no ha tenido su mejor temporada en el Chelsea, un futbolista que ni siquiera entraba en las quinielas para entrar en esta convocatoria de Luis de la Fuente, porque había otros futbolistas como Grimaldo, que ha tenido un temporadón en el Leverkusen, como Miguel Gutiérrez, que jugando de lateral izquierdo en el Girona maravilló a toda la Liga Española. Pero la apuesta de Luis de la Fuente por Cucurella y lo que le ha dado al equipo, tanto en ataque como en defensa, te da esta sensación, ¿no? Este primer pantallazo de lo que quería decir, que España hoy gana de manera merecida, no solamente la final, sino también el torneo, y sí, apoyado en estos chicos jóvenes que son muy frescos, en Nico y en Lamine, pero sobre todo sustentado por la fuerza del colectivo.